Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Oremos. Señor Dios, perdón de los pecadores y felicidad de los justos. Al cumplir con dolor el deber de dar sepultura a nuestra hermana Juli, te pedimos le des parte en el gozo de tus elegidos para que en el día de la resurrección universal, libre ya de la corrupción de la muerte, disfrute de la claridad de tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, os voy a declarar un misterio. No todos morimos pero todos nos veremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta. Porque resonará y los muertos despertarán incorruptibles, y nosotros nos veremos transformados. Porque esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Disputaban entonces los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos hemos juntado hoy aquí esta tarde calurosa, para despedir a nuestra hermana Juli, aquí en esta parroquia a la que tanto sirvió, en la que tanto rezó, en la que tanto ayudó. Y nos hemos juntado aquí con esa esperanza, siempre que nos tiene que reunir, cuando
siempre dura, siempre dolorosa, que siempre nos hace daño la muerte en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que suceda, pero a la vez con esa esperanza que quiere Jesús, que no perdamos a pesar del dolor, que no olvidemos que nuestra vida no es una mera casualidad que no tiene ningún sentido, que ha sido una especie de azar que no tiene ningún sentido, sino que no olvidemos que nuestra vida sí tiene un sentido, porque tiene un origen en un Dios que nos quiere, que nos ha creado por amor, que nos quiere dar la felicidad eterna. Ese es, vamos a decir así, el punto fundamental que quiere Jesús que tengamos claro, a pesar del dolor, a pesar de la separación, que somos criaturas de un Dios que nos quiere que acudamos a Él. Y Él es el que está esperándonos. Él es ese Dios bueno y misericordioso que nos ha presentado en el Evangelio Jesús, que no es un Dios que nos quiera castigar, un Dios duro, un Dios frío, un Dios distante, sino un Dios cercano, un Dios que nos conoce a cada uno de nosotros, un Dios que es bueno y misericordioso y que nos quiere dar esa felicidad eterna. Sabemos que la muerte, antes o después, siempre nos va a llegar, pero aunque ya lo sabemos, por eso siempre es duro y por eso también es tan importante la solidaridad de unos con otros en los momentos malos, y uno de esos, de los más grandes, es precisamente la muerte. El hecho de que a todos nos va a tocar antes o después, a todos nos toca en la familia antes o después, pero la importancia grande que tiene el sentir esa compañía. A veces es muy difícil por las palabras aliviar ese dolor, pero la presencia, el cariño, la cercanía, la oración, el saludo, vale también mucho. Hoy también toda nuestra presencia aquí, en esta iglesia de la Tasa renovada, es precisamente muestra de eso, de cariño a Juli, de cariño a su familia, de querer rezar por ellos, de querer pedir al Señor que acoja a su hija Juli allá en el cielo. Todos los viernes, estos últimos años, solíamos estar, casi todos los viernes, siempre que iba yo a celebrar la misa allá en Betelú, donde estaba, en la ermita de Santa Cruz, acudía, estaba perfectamente consciente, siempre hablábamos algo después de la misa, es que recascó, son esta polilla no azul, siempre cosas simpáticas, cosas bonitas, siempre solíamos estar así, decíamos unas palabras, y hasta hace poquísimo, ahí hemos estado. Este año también recibió la adopción de enfermos con plena consciencia, con plena, vamos a decir, tranquilidad, paz, una adopción de enfermos que hicimos allá colectiva, etc. Y ha sido una mujer con una fe profunda. Y ahora lo que le pedimos a Dios es que esa fe, ese Dios que ha conocido por medio de la fe, ahora lo pueda ver cara a cara. Le pedimos que pueda estar con él, que pueda tener el descanso eterno, nuestra hermana, pueda juntarse con los que se han ido de antes de la familia, de su casa, que pueda estar con todos, y también, y con esto termino, nuestra relación con los difuntos en la muerte no termina, sino que se transforma. Y le pedimos al Señor que esa relación con nuestros difuntos, ella desde arriba, desde el cielo, siga ayudándonos a nosotros.
Amen. Muéstrate propicio, Señor, con tu sierva Juli, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su funeral. Y si en algo quedó manchada por el pecado o por la debilidad de su condición humana, que tu misericordia le la perdone y le purifique por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin. Egokira bai eta zuzen ornai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen hitzez bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta hiltza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun nahi gurekin, zeruko Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik herriz eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren karizma da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nire horikari. Hau da sinismena
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, de Julita y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Esteban, San Miguel y cuantos benditos a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor.
laguntzera eta jangoikoari bere animaren alde erregutzera. Muchas gracias en nombre de la familia y en nombre de la parroquia a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestra hermana Juli y a pedirle a Dios por el eterno descanso de su alma. El próximo, si no me equivoco, creo que es 9 de septiembre, que toca misa en Eraso, en su pueblo natal, también celebraremos por ella la segunda misa, a las 5 de la tarde con sábado. En Eraso, en el pueblo natal, a las 5 de la tarde. Luego también habéis podido, para algunos de vosotros, habrá sido la primera vez que veis la iglesia restaurada. Podéis ver, ha sido un ejemplo, yo creo, de colaboración de la gente del pueblo. Ha quedado, yo creo, muy bien. Hay un retablo desde el siglo XVI de San Esteban, que es una cosa. Y ahora tenemos dos pequeños retablos laterales que están los 8 pueblos del Valle de Moz, como podéis ver, que queda también, a mí por lo menos me gusta mucho. Antes de terminar, vamos a rezar un esposo por el eterno descanso de nuestra hermana, Julia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, te pedimos que por este sacrificio purifiques de todo pecado a tu sierva Juli, a quien has llamado de este mundo, y la admitas a las alegrías de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. Zuekin, meditaz zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amén. Zoazte jaunaren bakean. Egin